Saludos cordiales, mis apreciados hermanos. Una vez más, a través de este medio queremos compartir con ustedes la palabra de Dios. Es algo tan importante como el alimento para el cuerpo, el que podamos allegarnos al pan de vida, la vida misma de Jesucristo. En este momento Él está en el lugar santísimo y puede darnos ese poder y esa sabiduría a través de poder alimentarnos y nutrirnos de esta palabra. Vamos a orar. Padre Santísimo, te agradezco en esta hora porque tú eres grande y generoso. Nos prolongas la vida y nos das la oportunidad de poder entrar en contacto, Señor, contigo a través de la oración, a fin de que podamos tener nosotros, Señor, el gozo, la santidad, tu justicia en nuestra vida. Guárdanos de todo mal. Te pedimos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, apreciados hermanos, hemos titulado esta presentación El costo de una palabra. El costo de una palabra. Este fue el llamado más corto que registra la Biblia. Es la historia de Leví Mateo. Yo quiero preguntar, ¿cuánto poder tiene una sola palabra? Una sola palabra. Queridos hermanos, es realmente impresionante el poder de Jesucristo al impartir un llamado, al poder hacer una invitación para que un hombre pueda hacer un cambio radical de 180 grados. Ojalá que sea esta nuestra experiencia. A través del estudio de la palabra podamos nosotros entender lo que significa esta experiencia. Vamos a remitirnos al libro de Mateo capítulo 9. Allí vamos a ver en el libro de Mateo capítulo 9 de que la gente estaba maravillada por tantos milagros que Cristo hacía. Y glorificaban a Dios porque Él tenía tal poder a fin de aliviar el dolor y el sufrimiento de la gente. Pero como dice la Escritura, era necesario pasar por allí, así como en la mujer samaritana. Le era necesario pasar por el pozo de Jacob allí en Sicar. Ahora era necesario pasar allí en el lugar donde un hombre poderoso económicamente, aunque odiado por su religión, estaba allí deseando conocer a Jesucristo. Ya había escuchado su palabra. Y entonces el versículo 9 dice, y pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y él se levantó y le siguió. ¿Por qué dije el poder de una sola palabra? Porque aquí no hay explicación por qué tienes que seguirme, por qué tienes que dejar ese trabajo, qué es lo que le ofrece, sino una sola palabra, sígueme. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos. Y cuando vieron esto, los fariseos dijeron a sus discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Y oyendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Id pues y aprended lo que significa. Misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Palabras sabias, palabras tan importantes. ¿Qué significaba ser un publicano? Porque un publicano, por asuntos de un servicio público, como su nombre mismo lo dice, era un judío que se había entregado
para ejercer un poder público. En este caso, Leví Mateo era un funcionario para el gobierno romano. Siendo que él era judío, debería ahora cobrar los impuestos para el poder romano al cual ellos estaban sometidos. Y eso era un trabajo tan odioso para todos sus connacionales. Entonces, estando en esa condición, esta clase de gente despreciable para sus connacionales, Leví Mateo, estaba allí para recibir la invitación más grande que alguien pudiera recibir, así como tú y yo hemos recibido. Ya había llamado a varios discípulos Jesús, pero ahora era el momento que le tocaba a Leví Mateo. Los fariseos habían juzgado a Mateo según su empleo, pero Jesús vio en este hombre un corazón dispuesto a recibir la verdad más que todos aquellos escribas y fariseos que estaban juzgándole. Mateo había escuchado de Jesús en varias oportunidades cómo el Señor estaba ejerciendo ese ministerio terrenal. En la medida que fue escuchando más, llegó a su corazón el convencimiento de que realmente Jesús era el Salvador. Pero él creía de que no sería de ninguna manera, quizá ni siquiera tomado en cuenta por Jesús, porque él conocía su pecaminosidad. Sabía que no podría acercarse a Jesús, porque sabía también que el prejuicio que sus hermanos de sangre o aquellos que pertenecían a la religión al cual él ya no lo asistía, le habían hecho creer de que él era un hombre despreciable. Ahora él está sentado en el lugar más odioso, el lugar donde muchos quisieran estar también por un asunto financiero, porque ser un funcionario pero de alto nivel, de impuestos internos de un país, de un gobierno, o ser un funcionario de la municipalidad de la ciudad más importante, es un puesto por demás honorable, pero también un puesto por demás despreciable, porque son las personas que son tan fríos, no solamente para cobrar los impuestos, sino también las coimas y todo lo que implicaba el poder tener esa función de estar sujeto a la extorsión, ¿no? Al soborno, a todos aquellos. Ahora, en ese momento, cuando él estaba absorto en el trabajo, llegó la invitación más importante. Esa invitación que hemos leído, que está también en Marcos 2:14 y en el libro de Lucas, capítulo 5, versículo 27 en adelante. Él sentado en esa garita de peaje, él vio a Jesús acercarse. Grande fue la sorpresa cuando Jesús le miró fijamente a los ojos y le dijo, sígueme. Dejando todas las cosas, se levantó y le siguió. No vaciló, como muchas veces nosotros dudamos, ni recordó siquiera el negocio tan lucrativo que muchos pagarían lo que sea para poder estar en ese lugar. Él no pensó en las limitaciones económicas que tendría de ahí en adelante. Le bastaba estar con Jesús, poder escuchar sus palabras y unirse a él en su obra. Queridos amigos y hermanos,
ese mismo llamado Jesús había hecho a 4 de sus discípulos anteriores. Quizá el llamado fue de otra manera, pero ahora ellos estaban siendo sostenidos por la palabra. No desecharon la invitación, no vacilaron ni preguntaron, ¿cómo voy a vivir? ¿Quién me va a sostener? ¿Quién va a sostener a mi familia? Ellos obedecieron al llamado que el Maestro de Nazaret les había hecho. Queridos amigos y hermanos, después de pasar un tiempo, Jesús les había preguntado, cuando ellos habían dejado, los demás discípulos habían dejado las barcas porque eran pescadores, en el momento más importante de la pesca, de ese barco que estaba hundiéndose por la gran pesca milagrosa que habían hecho. Y habían decidido abandonar porque Cristo tenía tal poder que había hecho un milagro en la vida de Pedro, por decir. Pero en Mateo no fue nada de milagro, sino solamente una sola palabra, una sola invitación. Sígueme. Hermanos, Jesús les preguntó después de un tiempo y les dijo, cuando os envié sin dinero, o sea, sin billetera, sin la tarjeta de crédito, sin alforja, sin la ropa de cambio, de mudanza, ¿les faltó algo? Y ellos dijeron, nada nos ha faltado. Yo quisiera sacar una primera conclusión. ¿Qué significa ser cristiano? ¿Qué significa ser adventista? ¿Qué significa ser un discípulo de Jesucristo? ¿Acaso no es la experiencia más maravillosa? Aquel que tiene poder para llamar a los peces, aquel que tiene poder para perdonar pecados, como era el caso de Leví Mateo, de extenderle una invitación inmerecida. Él no miró el poder de las ganancias, el poder del dinero, el poder del puesto, el poder de la ocupación, el poder de los bienes materiales. Así como llamó a Mateo en su riqueza, a Andrés y a Pedro les llamó en su pobreza. Pero hermanos, la invitación llega de la misma manera para cada uno de nosotros y cada quien tiene que hacer una decisión. En el momento cuando esa invitación llega, puede ser esa invitación en el momento del éxito, como era el caso de Pedro, porque ellos habían visto esa pesca milagrosa, pero ellos dejaron todo el éxito. Tenían tiempo para vender los peces, aunque sea unas cuantas monedas. Pero aquel que tenía tal poder, ni siquiera tenía una moneda para pagar un impuesto del santuario. Mandó a Pedro y le dijo, anda y ve con el anzuelo y sacale el primer pez, y en la boca del pez estará la moneda que nosotros necesitamos. Él tenía tanto poder, no solamente para multiplicar de los 5 panes y 2 peces para alimentar aquella gran multitud. El llamado implica poder, el llamado implica una decisión. Queridos hermanos, así también somos probados cada uno de nosotros si vamos a aceptar ese llamado o lo vamos a dejar pasar. Nadie puede tener éxito en el servicio de Dios a menos que con todo su corazón entre en esta obra y tenga todas las cosas, como dijo el apóstol Pablo, lo tengo todo por pérdida frente a toda la excelencia del conocimiento de Jesucristo. Nadie que haga reserva alguna o alguna parte
no entregue por completo, puede ser discípulo de Cristo. Y nunca podrá ser un colaborador de Cristo si todavía desconfía, si todavía duda. Necesitamos el mismo espíritu que había en Leví Mateo para poder tomar la decisión más importante de nuestra vida. Cuando los hombres van a apreciar esa gran salvación, se verá en su vida el sacrificio propio que se vio en la vida de Cristo. Él teniendo todas las riquezas del cielo, teniendo toda la alabanza del cielo, teniendo los mundos a sus pies, Él no estimó nada de eso, sino que vino a hacerse pobre como nosotros a fin de salvarnos, a fin de rescatarnos del poder del pecado, del poder de Satanás y del poder del engaño, para poder compartir su riqueza con nosotros. Apreciados hermanos, el llamamiento de Mateo al discipulado indignó a mucha gente de los que estaban allí presentes. Que un maestro elija a un publicano como uno de sus acompañantes inmediatos era una ofensa contra la costumbre religiosa. Yo pienso que muchos de nosotros no llamaríamos para que sea un discípulo, una discípula a una mujer prostituta. No llamaríamos a ningún ignorante para que sea parte de nuestra empresa de emprendimiento. Menos llamaríamos a un hombre tan corrupto como era Leví Mateo. Hermanos, allí estaban los publicanos, pero ese corazón fue atraído hacia el maestro de todos los maestros, porque en el corazón de Mateo nació ese gozo, esa paz, ese amor, porque anhelaba llevar a Jesús a todos sus amigos, pensaba en los demás, no lo que están mirando en él, aquellos ojos escrutadores. Y entonces preparó un banquete, preparó una comida de bienvenida, porque él decía, ¿cómo puedo yo tener tan grande privilegio sin que yo pueda compartir, no solamente con Jesús, sino este gran llamado quisiera compartir también con mis compañeros, aquellos compañeros que habían estado muchas veces compartiendo esas mañas que un poder público trae. A veces cuando uno ve en los gobiernos, especialmente en Latinoamérica, tanta corrupción, pero yo digo, en medio de esa corrupción hay personas que están dispuestos a poder no solamente aceptar el llamado, sino compartir los bienes que ellos con esas malas prácticas han acumulado en el tiempo. Y entonces, así como Zaqueo hizo la fiesta a Jesús, Mateo también tomó esa misma actitud. ¿Por qué hay que hacerle fiesta a Jesús? Porque Él nos ha llamado sin que nosotros merezcamos en absoluto nada. Él me ha llamado a mí me llamó a este trabajo tan hermoso sin que yo tenga mérito, y a ti también, y a cada uno de nosotros. Ese banquete en la casa no solamente era para que Jesús vaya, sino sus parientes, sus amigos, porque Jesús no estaba excluyendo absolutamente a nadie. Y Mateo dijo, esta es realmente nuestra oportunidad. No está diciendo que tú tienes una reputación dudosa, sino también aquellos proscritos por la sociedad están siendo incorporados en el Evangelio de Jesucristo. ¿Acaso eso no es tan hermoso? ¿Acaso eso no es tan misericordioso de parte de Dios? Porque Él ama la misericordia y no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El agasajo fue dado en honor de Jesús y Él no vaciló en aceptar la cortesía. Qué bondadoso es Jesús para que entre en tu casa, en tu vida, y que pueda poner orden en aquellas cosas que no está bien. Mateo sabía que este acto
traería muchos comentarios y muchos rechazos. También Jesús sabía exactamente qué es lo que la gente pensaría. Hermanos, el amor de Cristo no hace acepción de personas. Él ama a todos por igual. Jesús se sentó como huésped honrado en la mesa de estos publicanos, demostrando su simpatía y amabilidad, pero reconocía la dignidad del ser humano. Aquel que había creado el ser humano estaba ahora, por decir, limpiando de toda mancha de pecado, de todo el desprecio del mal, porque el hombre refleja la imagen y semejanza, y él estaba dispuesto a restaurar en estos hombres despreciables el carácter de su Padre amado, el carácter de Cristo en él. Ahora están reunidos con este tipo de personas Jesús. Ahora, muchos están impresionados por la actitud de Jesús. Se estaban despertando impulsos totalmente encontrados, porque unos estaban admirados. ¿Cómo Jesús podía tener esa actitud de sentarse en la mesa de los despreciables? Eso eran los escribas y fariseos, que menospreciaban esa actitud de Cristo. Pero aquellos desventurados estaban asombrados. El maestro de Nazaret, aquel que tiene tal poder, había venido a involucrarse en la vida de ellos. Cuando el Espíritu Santo fue derramada después en el Pentecostés, muchas de esas personas que habían asistido a la mesa de Mateo fueron fieles discípulos de Cristo, y entre los 3,000 o los 5,000 que se bautizaron estaban presentes por el trabajo de Mateo. Para Mateo mismo, el ejemplo de Jesús en el banquete fue una constante lección. Y cuando yo miro el Evangelio de Mateo, allí cuando quiero saber quién es el autor, es este publicano, este hombre despreciable, en las manos del Creador, en las manos de Jesucristo, se convirtió en un hombre tan importante que escribió la biografía de Jesucristo titulado El Evangelio según San Mateo. Ese publicano despreciado vino a ser uno de los evangelistas más consagrados. En su propio ministerio siguió muy de cerca las pisadas de Cristo y no se cansó de poder registrar a través de la pluma lo que Jesús había hecho no solo con su vida, sino con la vida de tantas personas. Ahora, cuando los rabinos supieron de la presencia de Jesús en la fiesta de Mateo, aprovecharon la oportunidad como siempre para acusarle, pero decidieron obrar por medio de los discípulos, porque no tenían el coraje de enfrentarse con Jesucristo. Así es como trabaja el enemigo, siempre por el lado débil es como ataca, despertando esos prejuicios. Esperaban enojarlo a la gente que estaba siguiéndole para que ellos dijeran de que Jesús no era un verdadero maestro, porque lo que quería era desacreditar el carácter de Jesucristo. Querían acusar a Cristo ante sus discípulos para que ellos lo abandonaran. Hermanos, ¿cómo obra Satanás? Desde que nosotros hemos visto en el cielo, no se enfrentó al Padre ni al Hijo, sino siempre trabajó a través de los ángeles para poder acusarle, para poder crear sospecha, para crear intrigas, tantas cosas como Satanás siempre obró y de la misma manera sigue haciendo hasta el día de hoy. Y entonces la acusación a través de estos hombres que se prestaban para ser siervos de Satanás, dijeron: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Preguntaron estos rabinos que conocían bien la escritura, que sabían todo lo que era el Torá,
conocían la ley y los profetas. Jesús no esperó que sus discípulos contestaran la acusación, sino él sabía que estaban maquinando esas mentes perversas al servicio de Satanás. Y entonces Jesús replicó: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Andad pues y aprended qué cosa es, que entiendan ustedes. Misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Qué hermosa palabra. El apóstol Pablo diría, de los cuales yo soy el primero, y yo me asocio con él, le digo: gracias, Señor, porque me perdonaste pecados tan grandes y me tomaste en cuenta en tu servicio, en poder compartir esta palabra. Porque los fariseos pretendían ser espiritualmente sanos, por lo tanto, no necesitaban de Jesucristo, mientras que consideraban que los publicanos y los gentiles estaban pereciendo por las enfermedades del alma. Y muchas veces los resultados de una vida desordenada como era tantas enfermedades, para los escribas y fariseos eso era un sinónimo del castigo divino, del dedo de Dios para tocar la vida de esas personas miserables, entre comillas. Hermanos, aunque los fariseos tenían tan alto concepto de ellos mismos, estaban realmente en peor condición que aquellos a quienes ellos despreciaban. Por eso es muy importante, apreciado hermano, para que nosotros no pensemos que somos mejor que los demás. De ninguna manera. Seamos más bien dispuestos a poder escuchar la palabra, así como los publicanos. Ellos tenían menos fanatismo, menos suficiencia propia. Ellos eran más susceptibles a la influencia de la verdad. Jesús dijo a los rabinos: andad pues y aprended qué es lo que ustedes entienden. Misericordia quiero y no sacrificio. Hermanos, ellos, los escribas y fariseos, estaban dispuestos a hacer cualquier sacrificio, pero no tenían misericordia, les faltaba el amor. El Evangelio de Jesucristo trae ese amor que da sabor de vida para vida. Así demostró que mientras aseveraban exponer la palabra de Dios para ganar un prosélito, ellos podían caminar kilómetros para ganar un solo prosélito, así como Jesús dijo en Mateo 23, una vez que ustedes ganan un adepto, un miembro de iglesia, lo hacen doblemente merecedor del infierno, porque el alumno resulta peor que el maestro en estas cosas. Los fariseos, frente a esta respuesta que Jesús les dio, en lugar de los discípulos que ellos pensaban que Jesús no respondería, sino que los discípulos responderían frente a esta acusación, frente a semejante respuesta del gran maestro. Ellos quedaron callados por momento, pero quedaron más resueltos en su enemistad. Ellos buscarían en todo momento, no solamente a los discípulos de Cristo, sino a los discípulos de Juan el Bautista, para que sean enemigos de Jesucristo. Esos fariseos no habían aceptado ni la misión de Juan el Bautista, que era el antecesor de aquel maestro de Nazaret, ni tampoco aceptaron las enseñanzas de Jesucristo. Habían señalado con escarnio la vida de Juan el Bautista porque él era abstemio, porque él no compartía como Jesús, porque las costumbres de Juan el Bautista eran sencillos, la ropa de él era muy sencillo y él no se había declarado de ninguna manera asociado con estos grandes hombres, pero él denunciaba la hipocresía, esas palabras vanas que ellos hablaban y repetían. Entonces, el Espíritu de Dios había obrado en los corazones de estos hombres escarnecedores, no solamente a través de Jesús cuando les reprendió, sino estaban convencidos
de que ellos tenían un problema de pecado, cuando Juan el Bautista los confrontó y les dijo, generación de víboras, ¿quién les enseñó a escapar de la ira de Dios? Pero ahora que Jesús había venido y andaba entre la gente, comiendo y viviendo en la mesa de estos despreciables, le acusaban de glotón y de bebedor. Los mismos que habían acusado a Juan el Bautista de que él era tan escrupuloso, de que no se juntaba con la gente, ahora era al revés Jesús, y ninguno de los dos tenía su aprobación. Los mismos que hacían esa acusación eran culpables, así como Satanás representa falsamente a Dios y le reviste de sus propios atributos. La conducta de los mensajeros de Dios fue falseada por esos hombres perversos, y nosotros no tendríamos que sorprendernos que eso no ocurra en este día. Por eso nadie debiera enojarse por las cosas que se dicen, por las cosas que pueden hablar de uno mismo, aquellas personas que nos conocen. Los fariseos no querían considerar que Jesús comía con los publicanos y los pecadores para llevarlos a la luz del cielo, que Él impartía a aquellos que andaban en la oscuridad y en tinieblas. No querían ver que cada palabra pronunciada por este maestro de Nazaret era una semilla viva que iba a germinar y llevar fruto para la gloria de Dios. Y eso es lo que nosotros hemos recibido, mis apreciados hermanos. Habían resuelto no aceptar esa luz. Aunque se habían opuesto a la misión de Juan el Bautista, estaban ahora listos para cortejar la enemistad de sus discípulos, porque querían que se peleen entre los discípulos de Juan el Bautista y también los discípulos de Cristo. Querían meter cizaña por todo lado. Y ellos dijeron que Jesús anulaba las antiguas tradiciones. Siempre ellos estaban dispuestos a poder preservar las tradiciones que tanto amaban. Y entonces estaban diciendo de que estaba restando el poder de Juan el Bautista porque no tenía las mismas prácticas que Juan tenía, aquel maestro de Nazaret. Los discípulos de Juan el Bautista estaban entonces en un dilema, en una aflicción. Ante su vista, Jesús estaba compartiendo a lo mejor una práctica contraria al de su maestro. Precisamente lo que querían sembrar en el corazón de los discípulos también se estaba manifestando. Su amado maestro ahora estaba en la cárcel. Hermanos, a veces hay cosas que ocurren que muchas veces nosotros no nos damos cuenta. Esos discípulos de Juan decían, si éste se sienta con las rameras, los publicanos y los gentiles, ¿por qué no hace esa misma visita a nuestro maestro? Él está en la cárcel. Y ellos pasaban los días lamentándose, ¿cuándo tendremos a nuestro maestro? Y nosotros podemos seguir así como los discípulos de Jesús le siguen a su maestro. Y pareciera que Jesús no hacía ningún esfuerzo para librar a Juan. No ha ido ni a visitarla. Parecía que estaba desacreditando las enseñanzas de Juan el Bautista. Si Juan había sido enviado por Dios, ¿por qué seguían Jesús y sus discípulos una conducta que aparentemente es una indiferencia por la vida de aquel gran hombre que jamás hombre ha visto o ha escuchado hablar, aquel predicador del desierto? Entonces los discípulos de Juan no comprendían bien la obra de Cristo. Pensaban que tal vez las acusaciones de los fariseos tenían algún fundamento. Ese es el propósito de Satanás, para que usted comience a tener sospechas, dude de la palabra. Y entonces observaban muchas de las reglas prescritas por los rabinos y hasta esperaban ser justificados por las obras de la ley. El ayuno era practicado por los judíos como un acto de mérito, y los más estrictos ayunaban 2 días cada semana,
Por eso la oración del fariseo, recuerdan, que son la lista de los méritos que él tenía. Los fariseos y los discípulos de Juan ayunaban cuando los últimos vinieron a Jesús con la pregunta, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? A veces, hermanos, puede haber contradicciones en nuestra forma de pensar y sacar conclusiones. Pero ¿cómo lo contestó Jesús? No trató de corregir su concepto erróneo del ayuno, sino tan solo con respecto a su propia misión, y lo hizo empleando las mismas figuras que Juan el Bautista había usado en su testimonio acerca de Jesús. Juan había dicho, el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está en pie y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo es cumplido. Él había dicho estas palabras tan hermosas diciendo de que no necesitaba más, porque el ayuno era una forma de quebrantar los gustos y los apetitos pervertidos que nosotros podemos tener. Pero para los escribas y fariseos era un mérito el ayunar, y entonces demudaban sus rostros y aparentaban estar realmente bien compungidos, quebrantados de corazón. Pero el orgullo, la vanidad, la suficiencia estaban a flor de piel y a flor de labios en el momento cuando se tocaba algo que ellos no aprobaban. Entonces, los discípulos de Juan no podían menos que recordar esas palabras de su maestro. Y siguiendo con la ilustración, Jesús dijo, podéis hacer que los que están en las bodas ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos. El príncipe del cielo estaba entre su pueblo. El mayor don de Dios había sido dado al mundo. Había gozo para los pobres, porque Cristo había venido a ser herederos de ese reino. Apreciados hermanos, esto es algo tan interesante, tan importante. Queridos hermanos, ¿por qué vuestro maestro no come con los publicanos y los pecadores? Aunque habían preguntado, la respuesta estaba por demás clara para poder entender, para lo que Mateo había sido llamado. Hermanos, tendremos nosotros esas mismas dudas, podemos tener esas mismas preguntas que muchas veces no se han expresado claramente. Queridos hermanos, por eso es importante que en este momento nosotros podamos ver cuán importante es aceptar un llamado. ¿Qué implica? El llamado de Juan el Bautista fue realmente algo maravilloso. Así como dijo Jesús, entre los nacidos de mujer, no ha habido otro más grande que Juan el Bautista. Pero Juan el Bautista, ahora estando en la cárcel, esperaba que Jesús viniera. Pero un día Jesús les invitó cuando Juan el Bautista les mandó a preguntar, Maestro, ¿eres tú aquel a quien estamos esperando? ¿O es otro el que tiene que venir? A veces nosotros esperamos una respuesta bien taxativa, así, bien resumido. Pero Jesús no le mandó ni siquiera una respuesta así tan clara ni por escrito, sino a los discípulos de Juan les dijo, vamos a ir hoy, vamos a ir a hacer la obra de Dios. Salieron al campo y desde la mañana hasta el anochecer trabajaron y vieron cómo el maestro de Nazaret hacía las obras de Dios, hermanos, sanando enfermos, dando vista a los ciegos, dando vida no solamente a los muertos, sino también vista a los ciegos. Hermano, limpiando las heridas de esa lepra mortal a aquellos hombres que clamaban ayuda. Y cuando al final de la tarde ellos terminaron la jornada, quedaron maravillados. Y Jesús, en su amor y su misericordia, les dijo, díganle, ¿cuántas cosas han visto ustedes? Y díganle a Juan el Bautista,
Y entonces los discípulos de Juan regresaron a la cárcel. Su maestro estaba todavía allí, esperando ser ejecutado. Sabía qué era la suerte que le esperaba. Y entonces, cuando escuchó el testimonio de la vida de Cristo, él dijo, Él es, no hay duda alguna. Ahora él estaba dispuesto a ofrendar su vida. Le cortarían la cabeza. ¿Cuál es el precio de una palabra? ¿Cuál es el precio que nosotros a veces dudamos en poder asumir ese llamado? Hermanos, Leví Mateo sabía que nada de lo que haga sería suficiente para poder pagar el precio de ese llamado, así como Juan el Bautista. Y los discípulos sabían que aquel que había llamado, no solamente de la barca de los pescadores, sino de aquel puesto público, de la garita de donde se cobraban los impuestos, o aquel que había sido llamado, así como Juan el Bautista, deberían cumplir su misión. Y aquel maestro no solo tenía el poder para llamarlo, sino también poder para sostenerlo. Juan el Bautista fue sostenido hasta el momento de su ejecución. Y a veces yo me pregunto y digo, ¿por qué no fue Jesús? Porque cuando yo leo los testimonios dice, sería el mayor testimonio que Juan podría dar de que él estaba dispuesto, no solamente sufrir solo en la mazmorra, porque habría momentos de la Edad Media en el futuro. Nosotros vemos hoy al pasado, pero en el futuro habría personas que estarían solos en el calabozo, en el lugar del tormento, en el lugar de la ejecución, y recordarían que Juan el Bautista pasó esa misma experiencia, siendo un hombre, no como Jesús, como él sufrió también todos esos problemas que el enemigo le trajo en la última semana antes de llevarlo a la cruz del Calvario. Y ellos darían testimonio que la vida no tiene ningún precio a menos que Jesús esté en su vida. Y la muerte es una ganancia, como dijo el apóstol Pablo. Y él dijo, no sé si morir, por vosotros no quisiera morir, pero también quisiera descansar porque me espera una corona de vida. Hermanos, Juan el Bautista, veremos en la eternidad en el cielo cuán grande hombre es este hombre que predicó y preparó el camino para la primera venida de Cristo. Por eso quiero terminar en esta mañana diciéndoles a ustedes, mis apreciados hermanos, el poder de una sola palabra fue la que transformó la vida de Mateo, lo mismo que a muchos de los discípulos de Cristo. Y a nosotros nos toca escuchar ese llamado y tomar una decisión. Hermanos, el que ama padre y madre, bienes, casas, puestos y cualquier otra cosa podemos incluirlo en la lista, no es digno de mí. Hermanos, si él dejó el cielo y quisiera terminar como dice el apóstol Pablo, cuando engrandece ese amor, cuando engrandece ese llamado, que Jesús también un día aceptó en el cielo cuando el Padre le dio esta misión tan grande para poder hacer un Salvador de este mundo, cuando Él tenía que tomar la condición humana. Por eso Pablo dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Con qué vino a esta tierra Jesucristo? ¿A pagar con oro y plata tu rescate, mi salvación? No, Él se hizo pobre por nosotros. Él vino en la condición de hombre, después de 4000 años de pecado, y Él pagó el precio de nuestra salvación, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo
y le dio un nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Hermanos, nosotros vamos a compartir esa experiencia. No importa el precio que tenga que pagarse o la renuncia que esto implica. Apreciados hermanos, no hay mayor dicha para el hombre seguir las pisadas de aquel gran maestro de Nazaret. Hermanos, somos discípulos de Cristo. Hemos sido llamados a poder compartir las buenas nuevas de salvación. Seguramente Satanás no estará tranquilo ni quieto para que tú y yo podamos cavilar como aquellos escribas y fariseos, escuchar su voz y hacer caso a lo que puede sugestionarnos nuestros oídos, nuestra vista, nuestros sentimientos. Pero fiel es la palabra. Aquel que nos llamó, aquel que llamó a Leví Mateo, aquel que llamó a Juan el Bautista, aquel que llamó también a cualquiera de los discípulos, en todas las generaciones, es fiel para sostenernos y nosotros confiamos en él. Vamos a orar. Padre Santísimo, gracias por este hermoso ejemplo. Gracias, Señor, porque en la Escritura está registrada, Señor, las flaquezas humanas, pero cómo tú puedes hacer que cada ser humano sea más que vencedor en Cristo Jesús. Danos ese espíritu, danos ese poder y esa sabiduría. Acompáñanos en el resto de este día. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén.